problema en Israel, que dice, ya se está viniendo, el anticristo se va a levantar. Falso, amados hermanos. ¿Cuándo se va a levantar el anticristo? Cuando el anticristo va a mostrar su cara, cuando el pueblo ya se va a ir de esta iglesia. O sea, cuando sucede el rapto, amados hermanos. Por eso, no nos dejemos engañar por cualquier viento que viene a la derecha, a la izquierda. Pero para no movernos, para que el viento cualquiera no nos mueve, maduremos espiritualmente. Y para madurar, leamos la palabra de Dios. Hay que poner por obra lo que hemos leído. Y si alguien se está levantando y que diga, ahora Israel está pasando ese problema y entonces se va a levantar el anticristo, es falso, amados hermanos, falso. Porque la palabra de Dios dice que cuando sucede el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, entonces desde ahí se comenzará a contar el primer año, que se cumplirá 7 años, primero 3 años y medio de paz y alegría y seguridad. Luego 3 años y medio de tribulación, amados hermanos. Ahí sí se va a levantar el anticristo. Solo paz a sus corazones, amados hermanos. Por eso estemos preparados. Si hoy yo estoy predicando, si estoy preparado, si es la voluntad de Dios de llevarme, me llevará, amados hermanos. Pero si no es la voluntad, aunque se venga este cerro que está a mi derecha o a mi izquierda, no me aplastará cuando no es la hora que Dios me lleve. Así, hermano de Israel, esta palabra es para ti. Prepárate y esté preparado, aunque bombardee Israel. Si tú estás preparado, estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y dice la palabra de Dios, quien habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así no hay que tener miedo a ninguna cosa, amados hermanos. Vamos a la palabra, amados hermanos, que dice en Proverbios 16:7. Yo voy a leer solo un versículo. Proverbio 16:7. Vamos a la palabra. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al amado Espíritu Santo. Mira que dice la palabra de Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Padre bendito Dios, gracias. He leído tu palabra en Proverbios, papá. Aleluya, poderoso Dios. Deme sabiduría, entendimiento, para que en el nombre de Jesús salga palabra de ciencia sobre mis labios, Padre. Amado Espíritu Santo, usa mi vida más y de entendimiento, y que tu palabra no regrese vacío, papá. De entendimiento a mis hermanos que están aquí presentes en la iglesia. Yahweh es mi pastor, y a todos los que están conectados en esta noche, Padre. Bendito Dios de los cielos, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. O sea, la palabra de Dios, amados hermanos, distinción de personas, no, sino está nombrando a todos. Si el camino del hombre o de la mujer es agradable delante de Dios, ¿qué es lo que va a pasar, amados hermanos? Aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Si nosotros agradamos a Dios, si ustedes están agradando a Dios, aún Dios va a hacer a que al enemigo le ponga paz, le ponga, ¿qué cosa? Amor. Aunque nosotros, como hijos de Dios, estemos en una ciudad pagana, en una ciudad donde hay brujos, en una ciudad donde hay matón, en una ciudad donde hay asesinos, que es igual, amados hermanos, no nos va a tocar. No nos va a tocar, porque Dios va a hacer que ellos tengan paz con nosotros. O sea, Dios va a derramar su gracia con nosotros. ¿Qué tan importante es, amados hermanos, de tener temor en nuestro corazón a Dios? Como hijos de Dios, como siervos de Dios, ¿cuánto más debemos de tener temor a Dios, amados hermanos? Para que cuando venga cualquier problema, Dios nos guarde, amados hermanos. Que cuando pasemos por sendas, cuando pasemos por fuego, cuando pasemos por agua, amados hermanos, Dios nos guarde.
el fuego no nos queme y no nos ahoguemos, amados hermanos. Amén. Es igual, si hay hermanos, hombres, mujeres en el pueblo de Israel, si tienen temor a Dios, aunque se haya caído edificios, ¿cuál edificio se haya caído, amados hermanos? Dios le está guardando a ellos, amados hermanos. Como siervos, como hijos de Dios, amados hermanos, no hay que preocuparnos, amados hermanos. Amén. Porque preocupándonos no hacemos nada, sino, ¿qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios? Orar unos por otros. Vamos a estar, amados hermanos, coberturados por nuestro Dios Todopoderoso. Y si viene y sucede lo que estamos viendo, lo que está pasando en esos tiempos, amados hermanos, no nos va a tocar. Pero si hay hermanos que fueron sepultados por ese edificio o le cayó bomba, si están, amados hermanos, preparados, santificados, cuerpo, alma y espíritu, como dice la palabra de Dios, hay que alegrarnos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ellos ya partieron a la presencia de Dios. Por eso la palabra ahí dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, amados hermanos. Y amados hermanos, aunque vengan plagas a la izquierda, a la derecha, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios vamos a estar coberturados, amados hermanos. Como hijos de Dios vamos a estar coberturados, porque antes que papá mande juicio a nosotros, amados hermanos, Dios nos advierte, amados hermanos. Dios nos anticipa, amados hermanos. Dios nos advierte. ¿Para qué? Para estar preparado. Y cuando hay los sucesos, cuando sucede, amados hermanos, estamos coberturados por nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos. Cuando vemos, amados hermanos, en la Biblia, en Éxodo, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Moisés sube al monte a orar y a conversar con Dios. ¿Cuántos días? 40 días, amados hermanos. ¿Qué es lo que pasó, amados hermanos? El pueblo esperaba para que baje Moisés y Moisés no bajaba. ¿Y quién se había quedado con el pueblo? Su hermano, Aarón. Y el pueblo le dijo a Aarón: tu hermano Moisés no baja, ¿qué le habrá pasado? El pueblo, en vez de haber estado orando, pidiendo revelación: papá, ¿por qué no baja el siervo Moisés? ¿Por qué no regresa? ¿Qué hicieron? Se desesperaron. Así es, amados hermanos, cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no leemos la palabra, cuando no escudriñamos la palabra, estamos engañados por personas, por falsos profetas, amados hermanos. ¿Y qué es lo que pasó, amados hermanos? El pueblo le dijo a Aarón: hazlo un Dios con D minúscula para adorarle a él. Lo metieron al fuego el oro, amados hermanos. Pero ¿cómo es el diablo tan astuto, amados hermanos? Que mientras el oro se quemaba, se formó un becerro de oro. Y entonces adoraron a ese becerro de oro, a esa estatua, amados hermanos. Y ahí Dios le dice a Moisés, en Éxodo 32, 10: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. Amados hermanos, cuando nosotros somos temerosos de Dios, Dios comenzará a hacer cosas grandes en nuestra vida. Comenzará a hacer una nación grande en nosotros, amados hermanos. Y, o sea, por hacer ese becerro, Dios se airó tan grande, amados hermanos. ¿Qué dice en la 32:6? Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amados hermanos, por causa de esto que hizo el pueblo de Israel en esos tiempos, Dios se airó. ¿Qué hicieron? Festejaron a Buda
Pusieron una estatua ahí a Buda. Que en esos tiempos aquí, el pueblo pusieron una estatua, ¿qué cosa? De becerro, de oro. Y dice la palabra de Dios, se presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Así pasó en Israel, amados hermanos. Comenzaron a festejar con una fiesta electrónica. Cuidado, siervo, ministro, que está aquí en alabanzas, electrónico, reggaetón cristiano, puede decir así. Esa fiesta electrónica es del mismo diablo, amados hermanos. Y eso pasó en Israel el 7 de este mes. A cambio del becerro de oro, pusieron a una estatua a Buda. Y ahí comenzaron a celebrar, amados hermanos. ¿Y qué es lo que pasó? Dios encendió su ira cuando el pueblo de Israel en esos tiempos adoraron al becerro de oro. Ahora pues, dijo Dios, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero vamos a ver, amados hermanos, ¿quién intercedió ahí? Moisés. O sea, antes que Dios mande su juicio, Dios advierte, amados hermanos. ¿Y qué dijo Moisés ahí? En la 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para reerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Santo Dios. Moisés diciéndole a Dios, arrepiéntete. En la 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió Dios. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Moisés bajó del cerro, del monte, y verdaderamente vio al pueblo bailando, comiendo, bebiendo y adorando al becerro. Y entonces Moisés se airó, amados hermanos. Los siervos de Dios tenemos el celo, que nosotros debemos solo adorar a Dios. Dice en la 32, 25, 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Únete conmigo. Yo estoy con Dios. ¿Y qué más dijo? Y se juntaron, júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno de su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Por causa de la idolatría, amados hermanos. Y por adorar ahí en Israel a ese Buda. No sé cuánto habrán muerto, pero han muerto, amados hermanos. ¿Y qué dice en Proverbios? Si una persona es temeroso de Dios, aún Dios mismo hace poner paz a sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de los hijos de Dios? Vamos a decir así, son personas que no creen en Dios. ¿Y quiénes vinieron? Los de Palestina, amados hermanos, a bombardear. ¿Por qué? Porque adoraron a una estatua. Por eso la ira de Dios vino sobre ese pueblo. Pero ahora, hijos, hermanos que están en Israel, llenos del Espíritu Santo de Dios, tengo la seguridad que no se ha ido a esa fiesta a adorarle a Buda. No, sino fueron personas que no tienen temor a Dios. Amén. Que no tienen temor a Dios, amados hermanos. ¿Y qué pasó? Que cuando Dios manda juicio, amados hermanos, que cuando Dios manda juicio al mundo, si tú eres temeroso a Dios y todos son paganos, todos idolatran a una estatua, adoran a un becerro, amados hermanos, no te va a tocar, amados hermanos, te va a guardar y nos va a guardar, nos va a apartar de ese mal, amados hermanos. Así, ¿por
Porque Moisés dijo, ¿quién está conmigo? Únense conmigo, porque yo estoy con Dios, con Yahweh. Y no se unieron todos a Moisés, sino se unieron un grupo y otro grupo se quedaron. Y ese grupo que se quedaron, amados hermanos, fueron muertos. Y ese grupo que murieron fueron como 3,000, amados hermanos. Y ahora vemos otro ejemplo en la Biblia. Abraham, delante de la presencia de Dios, comienza a interceder. Si hubiera Dios justo en Sodoma y Gomorra, aún mandarías juicio. Y Dios le responde, no, por amor a esos 10 justos, no mandaré juicio. Palabra para Colcabamba, y no solo para Colcabamba, para todos, amados hermanos. Siguen adorando a ese palo que no habla ni escucha. Y si aún el alcalde sigue preparándose, alistando ahí las veredas para que celebren el Día del Santo, el Día de los Muertos, una fiesta diabólica, una fiesta pagana. Esa fiesta a ir a Dios, Dios va a mandar juicio a Colcabamba, así.